Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy traemos un tema que tiene que ver con nuestra dimensión humana y lo he titulado Visión humana o visión divina. Si en algo nosotros tenemos problemas es en poder enfocarnos en el equilibrio que debe existir entre nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. Nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor, en algunas ocasiones, si toca un área de las que quisiéramos Dios no intervenga, la ignoramos. Pero si toca un área de nuestra necesidad, queremos que Dios intervenga. A veces escuchamos la palabra del Señor y la llevamos al pie de la letra, a la ejecución, y entonces tenemos tendencia a volvernos legalistas. A veces escuchamos la misma palabra y entonces la tomamos netamente espiritual y entonces creemos que todo lo debe hacer Dios y olvidamos la parte que nos corresponde a nosotros. Por eso hablar de la relación del hombre con Dios es un tema terriblemente difícil. Como imperfectas son las relaciones del hombre. El hombre tiene relaciones de todo tipo y con todo tipo de personas y con cada una de esas personas actúa de manera diferente, de acuerdo a las motivaciones, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a lo que espera. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que entender que nosotros debemos tener o, o no tener, sino dejar de tener una visión humana y tener una visión divina para que encontremos ese sano equilibrio con el que debemos vivir. Quiero que me acompañe a un ejemplo que está en la palabra, que habla de esas distorsiones emocionales, psicológicas y de visión que nosotros como seres humanos tenemos. Quiero que me acompañe al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 6. Lo pongo en contexto. Estamos en el día de la última cena, ya los discípulos y Cristo Jesús acaban de cenar. Cristo trae una vasija, se amarra una toalla en la cintura y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y entonces en el versículo 6 específicamente, Juan 13, 6, entonces dice la palabra del Señor. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro le hace una pregunta al Señor. Esa pregunta denota un nivel altísimo de sorpresa, de incredulidad. Eh, no se puede él imaginar que el Hijo del Hombre, como él mismo le había dicho, que el Hijo de Dios, el Cristo, Dios mismo, le iba a lavar los pies. Entonces las emociones de Pedro, al ver esta situación, quedan desenfocadas. Él no sabe cómo reaccionar y lo hace de la única manera que conoce, en su humanidad. Pero entonces, en este primer versículo estamos hablando de un ser humano que es sorprendido por las circunstancias. ¿Le parece conocido eso en este momento? ¿Será que la humanidad no está sorprendida en las circunstancias que estamos viviendo en este momento? Pero ahora vayamos al siguiente versículo, versículo 7, Juan 13, 7. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La palabra del Señor en este caso nos está hablando de una respuesta que da Jesús a esa persona que está sorprendida, que no cabe en su sorpresa, que no entiende lo que está pasando. Y Cristo en su paciencia lo tranquiliza y le dice, déjame hacer lo que tengo yo que hacer, así no lo entiendas. Eso nos está diciendo Dios en este momento circunstancial de nuestra vida a nivel de la humanidad. Dios nos está diciendo, déjame a mí hacer lo que en estas circunstancias, en lo que estamos viviendo, yo tengo que hacer. No importa que no lo comprendas, acéptalo, vívelo, entiende que yo estoy interviniendo en las circunstancias del mundo.
Ahora no lo entiendes, pero lo vas a comprender. En el caso de Pedro, ¿cuándo lo iba a comprender? Cuando viniera el Espíritu Santo, le recordara todo lo que ellos habían vivido con Cristo Jesús y ahora sí entendieran la razón y el propósito. Así nos pasa a nosotros en esta situación. Estamos sorprendidos, pero en nuestra ignorancia no sabemos cómo reaccionar. Pero ¿cómo reacciona Pedro en ese momento? Reacciona rechazando. Y entonces dice la palabra del Señor, Juan 13:8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces, la actitud de Pedro es de aquello que no se usa, de aquello que no se acostumbra, de aquello que no es tradición, rechazarlo, porque no puede aceptar que el Hijo de Dios le lave los pies. Pero Jesús, otra vez, en uso de esa paciencia, le dice, déjame hacerlo. Si yo no lo hago, entonces estarás viviendo separado de mí. Déjame actuar en tu vida, déjame hacer lo que tengo que hacer en tu vida. Déjame transformarte, déjame cambiarte, porque es la única manera de que tú permanezcas en mí y seas salvo. Eso nos está diciendo la palabra del Señor en este momento. Deja que Dios actúe en tu vida, hermano, en cada vida personal de los que me están escuchando. Deja que Dios actúe porque es necesario que Dios actúe. Puede que no lo entiendas, pero no lo rechaces. Puede que no lo comprendas, pero llegará el día en que entenderás que lo que hizo Cristo, que lo que hace Dios en este momento es lo mejor. Pero entonces hay otra reacción humana de las que normalmente solemos tener nosotros. Y entonces en el versículo siguiente, Juan 3:9 le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Vea, nosotros como seres humanos actuamos con Dios de esta manera. Nosotros viene Cristo, viene el Espíritu Santo, viene Dios hacia nosotros y nos dice, déjanos hacer esta tarea, permítenos entrar a tu corazón, permítenos transformarte, permítenos cambiarte. Y entonces lo rechazamos porque no entendemos. Y entonces cuando Dios nos previene y nos dice que si no dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nos perderemos, entonces reaccionamos de manera contraria. Vamos a la otra esquina y entonces, bueno, entonces hazme esto y aquello y aquello y aquello y aquello y le damos todas las tareas a Dios. Entonces se nos olvida que tenemos parte en el proceso. Pedro pasó del rechazo a decir que ahora lo bañara completo, que no solamente le lavara los pies, sino que lo lavara todo, que lo bañara todo. Eso es vivir en los bandazos de las emociones. Nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones de un lado o del otro. No tenemos equilibrio en nuestras emociones. Y cuando pretendemos tener relación con Dios, hacemos que nuestras emociones sean las que dictaminen nuestro actuar con Dios. No, nosotros tenemos que estar centrados bajo la dirección del Espíritu Santo, en fe, dejando que Dios actúe en nuestra vida, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero entonces, en el versículo siguiente, viene una explicación hermosa. Dice la palabra, en el versículo 10, Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Lo que Dios necesita hacer en este tiempo es el complemento de nuestras circunstancias, es el prepararnos para circunstancias específicas. Entiende, tú estás ya salvo, tú crees en Cristo Jesús, Cristo Dios ya te perdonó los pecados. A través de Cristo y el Espíritu Santo renaciste en tu espíritu. Tú ahora eres hijo de Dios, tienes relación con Dios. Ahora lo que necesitas es ser pulido en ciertas áreas de tu vida. No pierdas la fe, no pierdas la confianza porque las circunstancias son difíciles. Sigue creyendo en tu identidad como hijo de Dios. Sigue creyendo que Dios te está procesando para bien y para mejor. Y que lo que Dios está haciendo en este tiempo es necesario. Nosotros debemos entender en esa visión divina que debemos tener y no humana, que le debemos permitir al Espíritu actuar en nosotros, pero en la proporción y en las áreas que Él determine actuar, no en las que yo quiera determinar ni en las que yo quiera establecer. No se trata de que Dios haga lo que yo quiero, se trata de que Dios haga en mí lo que yo necesito para vivir una vida mejor. Viva este día, permitiéndole al Espíritu Santo trabajar donde Él quiere trabajar, no donde usted dispone.
Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo espero mañana a las 7 de la mañana en Semillas de Amor.